Este dibujito que ven aquí es los componentes de una tinción clásica en infectología, la famosa tinción de Gram. La tinción de Gram nos sirve para clasificar a las bacterias en 2 tipos de acuerdo a la coloración. Las que son resistentes a la decoloración, que serían los gram positivos, y los que una vez, puesto una solución rica en alcohol cetona, fácilmente se pintan con la safranina. Esa cosita rojita hace que se pinte la membrana después de pasarlos a un alcohol cetona que, pues, ahora sí afecta su membrana y permite que absorba el color. Esos son los gram negativos. Esa es la gran diferencia. Estas diferencias se da debido a su pared celular, ahora sí, teniendo poca o nula pared celular los gram negativos, prácticamente es la gran diferencia. Además de eso, pues el microscopio nos permite analizar sus características morfológicas, bacilos, cocos, diplococos, lo cual en infecto es un método rápido de diagnóstico barato y muy fácil, lo que son las tinciones. Entonces, vamos a empezar. Métodos diagnósticos en infectología. En infectología es un área importante de la medicina interna. Medicina interna, todos sus diagnósticos son clínicos. ¿Qué significa cuando hablamos de un diagnóstico clínico? Que nosotros tenemos que considerar varios factores. Historia de la enfermedad, historia del paciente, que es la historia clínica que, por no decir clínico redundante, pero la historia del paciente que incluye viajes, antecedentes, enfermedades previas y padecimiento actual, y la exploración completa de los signos y síntomas, lo que en conjunto nos va a dar una sospecha diagnóstica, la cual podemos encaminar o confirmar de acuerdo a los análisis. No todos los estudios que vamos a ver tienen capacidad confirmatoria. Hay otros que sí ya son gold estándar para confirmación, pero hay otros que nos permiten acercar el diagnóstico de manera rápida. Porque vamos a ver, por ejemplo, el gold estándar de tuberculosis es el cultivo para Mycobacterium, el cual tarda 21 días en completarse. Puede haber un resultado preliminar a las 7, 14 días, pero el promedio de un cultivo de tuberculosis son 21 días. Entonces, un paciente con, digamos, VIH y sospecha de tuberculosis normalmente cursa grave y no tenemos como que esperarnos 21 días para un tratamiento. En cambio, ya con las aproximaciones como por ejemplo la de aminindiaminasa, propiamente pues una enzima que se puede encontrar principalmente en líquido pleural, sin embargo se puede encontrar en otras secreciones, nos puede dar una aproximación diagnóstica rápida y sencilla para detectar o determinar la posibilidad de tuberculosis en el paciente e iniciar por lo menos un tratamiento temprano en lo que llega el diagnóstico definitivo. Estas aproximaciones diagnósticas también la podemos ver con las reacciones febriles. Las reacciones febriles, de una vez entiendan, no nos sirven para diagnóstico de la fiebre tifoidea, o sea, su objetivo es diferente, o sea, si se toman por un síndrome diarreico para sospechar fiebre tifoidea, está mal, están mal incriminadas. Las reacciones febriles nos ayudan un poquito a encaminar la clínica para diferenciar cuadros febriles. Por ejemplo, un proteus X19 positivo en un paciente con antecedente, por ejemplo, de nivel socioeconómico bajo, que trabaja con ganado, caninos, veterinario, o que veamos malos hábitos higiénicos, o que directamente tenga el antecedente de una picadura de garrapata, prácticamente nos encamina a la sospecha de una rickettsiosis, siendo que para rickettsiosis actualmente las pruebas que más nos aproximan al diagnóstico son los inmunoensayos, por ejemplo, dado que lo que son cultivos serológicos, xenomórficos, me parece que esa es la palabra, cultivos xenomórficos, está muy de difícil acceso, no son comunes, por ejemplo, que es el gol estándar. Entonces, y pues bueno, la verdad es que de manera cotidiana las reacciones febriles están en todas partes, son muy baratas y nos pueden encaminar. Por ejemplo, ese es un ejemplo del Proteus X19. Ya de los típicos H y O también nos pueden ayudar para otras cuestiones, pero no para diagnóstico agudo, por ejemplo. Más bien nos ayudan un poquitito más para sospechar enfermedad pasada de tifoidea, ¿eh? En ese aspecto.
Por eso les digo, varía mucho su utilidad, pero por eso les digo, de entrada no piensen que la reacción febril les sirve para el diagnóstico de tifoidea. Tiene otros usos y veremos poco a poco de acuerdo al panel. Rosa de Bengala es parte de las reacciones febriles, cae en desuso. Pero, por ejemplo, es muy útil para diagnóstico de brucelosis crónica, por ejemplo. Para diagnóstico, no para saber si se curó, porque si hacen una rosa de Bengala en un paciente que ya estuvo en tratamiento, les va a seguir saliendo positiva. Ese es un ejemplo. Entonces, el objetivo de esos estudios es identificación de agente causal. Nos vamos de un diagnóstico presuntivo a un diagnóstico etiológico. Ese es el cambio. Los presuntivos siempre es análisis básicos y la historia clínica. Etiológico es cuando ya podemos hacer una prueba confirmatoria o una prueba de aproximación diagnóstica, como las reacciones febriles. Esto nos permite la toma de decisiones terapéuticas. En medicina, la toma de decisiones terapéuticas, el tiempo en que tardan en tomarse es muchas veces lo que define el pronóstico del paciente. Tratamientos usados de manera más temprana tienen mejor pronóstico casi por ley en medicina. No es una ley absoluta, pero sí casi por ley. Hablamos, por ejemplo, que hemos visto que pues realmente los tratamientos preventivos son los que dan mejor resultado, o sea, tratar la enfermedad antes de que presente. Entonces, en este caso hablamos de prevención primaria y secundaria. Primaria, evitar las infecciones, como es la vacunación. Secundaria, ya está la infección presente, tomar medidas que generen protección para evitar su diseminación o al menos que la enfermedad se produzca grave. Ejemplo, las medidas que estamos tomando contra COVID, que realmente la prevención secundaria en COVID es de lo más importante ahorita. Medidas de prevención secundaria, distancia social, uso de cubrebocas, áreas bien ventiladas, evitar conglomerados, por ejemplo, esas son medidas de prevención secundaria. Y luego propiamente las medidas de tratamiento de la enfermedad, que pues lo más que vamos a ver es antibióticos. Evidentemente, pues vamos a tocar algunos virus y parásitos. Ay, güey, creo que no vamos a tocar parásitos. Debemos tocar algunos en infecciones asociadas a VIH, como criptosporidiosis, y creo que vamos a tocar leishmaniasis. Que leishmaniasis no es parasitaria, es una micobacteria, pero... luego me acuerdo bien, pero creo que ascariasis y eso no se va a tocar. Creo que no venía en su temario. Pero bueno, su temario es bastante extenso de todos modos, ¿eh? Por eso no me luego acordar, ya lo leí, pero sí necesitamos ahora sí que ver todos los días clases porque sí es extenso para tratar de acabarlo. Entonces, las enfermedades bacterianas, eso es lo principal aquí, porque son las más frecuentes, son las que principalmente se asocian a eventos graves. Eso incluye, por ejemplo, micobacterias como la tuberculosis, enfermedades de índole intrahospitalario por resistencia antibiótica como es pseudomonas, principalmente, no la única, pero por ejemplo principalmente, infecciones por otros gram negativos, infecciones que pues ya desde hace años se conocen por su importancia epidemiológica como meningitis por Neisseria meningitidis o la gonorrea que ha agarrado mayor importancia porque pues ya estamos ante las cepas resistentes a cefalosporinas, a ceftriaxona, las cuales nos preocupan mucho. Y otro grupo de infecciones bacterianas como Streptococcus pneumoniae. O sea, Streptococcus pneumoniae antes de COVID seguía siendo la primera causa de neumonía en México y en el mundo, de hecho. Ahorita COVID ya la desplazó, pero a fin de cuentas esto es para recalcar la importancia de estas bacterias. Tenemos que hablar un poquito también de características en esta clase de toma, transportación y medidas recomendadas para las muestras. Estas muestras tienen cierto grado de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo, y esto varía de acuerdo a cómo se toma la muestra, el medio en que se guarda, cómo se transporta este medio, a qué temperatura se transporta y qué medidas se deben de llevar para preservar la muestra o para análisis de la muestra. Un ejemplo de esto, la PCR en muchos, bueno, no en muchos, pero ya hay varias enfermedades, como por ejemplo la hepatitis C y actualmente COVID, donde la PCR, que es la reacción en cadena de polimerasa, se considera el gold estándar de diagnóstico. Por ejemplo, sin embargo, a pesar de esto, la reacción en cadena polimerasa tiene sus defectos. De entrada, de manera temprana, estas reacciones de cadenas polimerasas tenían posibilidad de falsos positivos. Ahorita ya se ha disminuido esto, pero cuando se crearon, no se había distinguido bien, por ejemplo, en que ciertas secuencias de ADN eran iguales o similares
a los de otras bacterias o virus. En el caso virus, por ejemplo, podemos poner como ejemplos el virus citomegalovirus, que sus secuencias pudiesen tener similitudes, por ejemplo, al ADN viral de la hepatitis C, por ejemplo, y hacer confusión en un diagnóstico errado. Esos problemas se han solucionado, ¿por qué? A través de las sondas que se eligen. Las sondas de hibridación son, digamos, unas pequeñas proteínas que se diseñan para que corten el ADN y esos cortes seleccionen las partes más útiles para el diagnóstico y esas son las partes que se amplifican porque la reacción en cadena polimerasa es una prueba de amplificación. Y esto ha disminuido este sesgo, pero ahora sí que hay sesgos. Por ejemplo, otro sesgo es la contaminación. Dado que esta prueba requiere una sola, así literalmente, una sola molécula de DNA o RNA del microorganismo para replicarla en 1 millón de réplicas y poder hacer el diagnóstico, con una sola, basta para el diagnóstico, es susceptible a contaminación durante el transporte o durante el análisis. En este aspecto, por ejemplo, hay dispositivos semiautomáticos en los cuales a veces para cambiar la muestra pues se requiere intervención humana, agarrarla con su probetita y pasarla a ese utensilio. En ese momento puede haber contaminación. Y con una mínima de contaminación, obviamente pues ya el organismo puede entrar por error al medio donde se está produciendo la hibridación y la amplificación y pues bueno, salir positivo por contaminación. Por eso les digo, estas pruebas no son perfectas, se han ido perfeccionando y la verdad ya son muy confiables, pero aún así tienen sus problemitas. Por eso vamos a ver que el gold estándar cambia de acuerdo a enfermedad. Por ejemplo, en Mycobacterium tuberculosis, el gold estándar sigue siendo el cultivo de micobacterias. Y ahora el cultivo de micobacterias aproximadamente tiene una sensibilidad parecida a la del COVID, como de 60-75%. O sea que uno de 4 pacientes pudiese salir negativo. Y sí tener tuberculosis. Por eso digo, dependiendo ahora sí del análisis clínico es la enfermedad, no muchas veces estas pruebas nos van a arrojar el diagnóstico y hay que tener muy en cuenta lo de toma, transportación y las medidas de procesamiento, porque si no se siguen al pie de la letra, van a sesgar el resultado más. Entonces, ya les hablé primero de la tinción GRAN, que ya vieron que sus componentes que requiera. El objetivo es hacer una decoloración a través del dañar la pared celular de la bacteria y luego poner un colorante que pues la tiña para poder verla. En este caso, las resistentes a la decoloración son las gram positivas que se van a teñir de azul con el Lugol. Y una vez que se pasa el etanol y esto se les retira, resisten esta decoloración y se mantienen. Pero si se les puede retirar este Lugol, entonces se van a teñir con la safranina de color rojito. Y entonces ya vamos a poder distinguir esta característica entre gram positivas y negativas. Este es un punto muy importante. Es la tinción principal que vamos a ver en infecto. Nos permite distinguir muchos microorganismos característicos. Por ejemplo, diplococos gram positivos, hablamos de streptococos, por ejemplo. Cadenas de cocos gram positivos, hablamos de estafilococos, por ejemplo. Cocos gram negativos, dependiendo, pero normalmente con cocos gram negativos hablamos de Neisseria. Entonces, ya dependiendo del caso, si vemos cocos gram negativos en una muestra de líquido cefalorraquídeo, inmediatamente piensan en Neisseria meningitis, en una meningitis de Neisseria, que es peligrosísima y es una alerta epidemiológica. Hay otros tipos de tinciones. La naranja de acridina, esta permite una como tinción que se ve fluorescente a la luz ultravioleta y esta se usa principalmente para detectar grupos de bacterias muy escasos que a veces es difícil verlos. Otras que a veces no se requiere tinción, pero se usan, por ejemplo, luz negra, como las espiroquetas. La luz negra ayuda, por ejemplo, a detectar las espiroquetas. Por ejemplo, esto pudiese ser útil para la sospecha epidemiológica de sífilis. Y la tinción de Sil-Nielsen, esta está reservada para microorganismos que son ácido alcohol resistentes, o sea que resisten la decoloración con el etanol y la acetona.
Esto por excelencia son todas las micobacterias, Mycobacterium leprae, tuberculosis, por ejemplo, y otro tipo de microorganismos como nocardia. Aquí tenemos un pequeño esquemita de bacterias gram positivas, como se ve su coloración con el ugol, y las gram negativas, que se tiñen con la safranina después de hacer su lavado con atenolcetona. Este es el naranja de crinidina. Aquí la pueden ver. Estos son organismos intracelulares. Esto es una célula. Esta célula está fluorescente, como pueden ver, y se puede servir para ver microorganismos que a veces son escasos o que pueden tener vida intracelular, incluso. Aquí tenemos nuestro Sil-Nielsen con un par de micobacterias. Estos son pasos nada más para que contemplen un poquito cómo es la técnica de Gram y la otra, la de Sil-Nielsen. Esta cuadrito dice tinción de Kim-Young. Kim-Young es la versión de Sil-Nielsen que más se usa. Sil-Nielsen original requería que se calentara a cierta cantidad de temperatura dentro de uno de los pasos para que fijara mejor lo que es el carbolfucsina. Sin embargo, actualmente se usa la tinción de Kim Jong-un sin necesidad de hacer este calentamiento. Esta versión pues resulta pues, ser más práctica, por eso se usa. Son los pasos, no es necesario que los aprendan, se los pongo un poquito nada más como brevario cultural para que los conozcan. Hablando de otro tipo de tinciones, ahorita hablamos de las básicas en bacterias, pero también tenemos que contemplar tinciones en hongos. En hongos hay que tener en cuenta que una tinción gram también es útil. Generalmente los hongos se ven como gram positivos, para que lo sepan. Es fácil identificar, por ejemplo, levaduras como, como la cándida. La Candida albicans, por ejemplo, es una levadura que pudiese identificarse fácilmente con la tinción de Gram. Otras tinciones propiamente son como, por ejemplo, la de hidróxido de potasio, la de KOH, permite detectar hongos filamentosos, principalmente en lo que es pelo, piel, uñas y secreciones bronquiales, por ejemplo. Entonces tiene esa utilidad también. Sil-Nielsen es útil para histoplasma y blastomices. Los tiene de rojitos y nos permite hacer un diagnóstico abordaje específicamente para estos tipos 2 de hongos. Ácido periódico de Schiff también es útil. Tinta china nos permite ver lo que son los criptococos, los cuales no se tiñen ni con hidróxido de potasio ni con tinción Gram. También es difícil detectarlo por otras pruebas como de inmunoensayo. Por ejemplo, los inmunoensayos más usados dentro de hongos es el galactomanano para aspergilosis y el 1,3-D glucano, que sirve para casi todos los hongos, menos criptococo. criptococo y la mucormicosis, esas dos. Mucormicosis es una enfermedad causada por hongos filamentosos, que son varios, como el Rhizopus, pero en general los vamos a englobar como micormicosis, como la enfermedad. Pero micormicosis y Cryptococcus no tiñen, no tiñen de adecuada manera bueno, sí se puede ver el Rhizopus con tinción Gram, sí se pudiese llegar a ver, pero no identificar fácilmente. Pero, por ejemplo, en el inmunoensayo, que es lo del galactomanano, solo sirve para aspergillus. Y el 1,D3-beta glucano no sirve ni Cryptococcus ni estos mucormicosis, no se pueden identificar, entonces eso se usan otras pruebas. Por ejemplo, tinta china para Cryptococcus, es excelente para Cryptococcus. Cryptococcus, acuérdense que causa una meningitis normalmente crónica, aunque puede ser subaguda crónica, y se puede identificar en líquido cefalorraquídeo con esta tinción de tinta china. También se puede usar tinta china en biopsia de pielcita, que también puede causar lesiones cutáneas, como veremos más adelante, porque es tema del curso. Otras técnicas de tinciones que propiamente caen dentro de inmunoensayos, no tanto en tinción, son las inmunofluorescencias. Hay varios tipos, directa e indirecta. Ya hablaré un poquito de sus diferencias. Sin embargo, esto al microscopio, una vez que se complementa una proteína que casi siempre es un tipo de anticuerpo, al cual se le adhiera una partícula fluorescente, se adhiere a la bacteria o al hongo, por ejemplo,
Y esta después, al observar el microscopio, se puede observar toda su periferia donde se adhirió y se puede ver de manera fluorescente y eso permite la detección Y además estos anticuerpos, por ejemplo, hay otro tipo de proteínas, pero muchos inmunoensayos usan anticuerpos que son muy específicos, prácticamente son selectivos para la bacteria que se busca. Aquí tenemos un honguito filamentoso. Aquí tenemos un hidróxido de potasio, así se ven las dichosas hifas. Estas son hifas de cándida, de hecho. Aquí tenemos otro. Este es un Ciel-Nielsen. Y esta es la tinta china que les mencioné. Este es nuestro amigo Criptococo, para que lo vean. Se me hace bonita la foto. Se ven bonitos, ¿verdad? Existen otras tinciones menos utilizadas, sin embargo, las pueden oír de repente, como lo que es las tinciones Jiménez-Giemsa, que las dos se usan para rickettsiosis. La tinción de Gray, esa es muy famosa. La tinción de Gray es una tinción que se usa en hematología para los frotis de sangre. El frotis de sangre gruesa con tinción de Gray permitiría identificar, por ejemplo, a los plasmodium, los que generan la enfermedad de la malaria, por ejemplo. Y la tinción de Calcoflor es famosa, pero fíjense que a mí no me ha tocado ver mucho su uso en México. Es una tinción específica para hongos. Usa luz polarizada, si no me equivoco. Aquí está. Esta última es la tinción de Calcoflor. Ahí tenemos del lado izquierdo Jiménez, del lado derecho Giemsa. Ahí tenemos una tinción de Wright. Lo que ven son eritrocitos y adentro de los eritrocitos pueden ver algunas manchitas. Esas son plasmodiums en diferentes fases. Ya, la última tinción de Calcoflow. Ahora voy a hablar de las pruebas rápidas. Las pruebas rápidas en medicina son muy útiles, sin embargo, esa utilidad requiere un criterio clínico muy importante. De entrada, las pruebas rápidas, por ejemplo, en 2009 con la influenza tenían el problema de los falsos positivos. Entonces, de entrada, yo les aconsejo mucho, no confíen en una prueba rápida en un paciente asintomático. En pacientes asintomáticos, probablemente las pruebas rápidas no nos sirvan de manera epidemiológica para detectarlos. Pero en pacientes cuya sospecha clínica nos encamina a la enfermedad y solicitamos la prueba rápida, evidentemente la posibilidad de un falso positivo disminuye más que nada porque el paciente presenta los síntomas. En ese aspecto resultan bastante útiles. En este caso, por ejemplo, la prueba rápida de COVID que ya se aprobaron, tanto en Estados Unidos como en México, son las pruebas de antígenos y la prueba para IgM e IgG. La prueba antigénica es bastante útil para el diagnóstico agudo. Hay que tener en cuenta que esta prueba antigénica tiene una ventana de utilidad desde el momento de contacto hasta aproximadamente 14 días del contacto. Después de eso realmente no es útil. Y las pruebas rápidas de inmunoglobulinas yo no las aconsejo usar tanto. Para eso es mejor usar un inmunoensayo como por ejemplo ELISA para detectar IgG e IgM. Sin embargo, si se utilizan y son las que están disponibles, por ejemplo, prueba rápida de IgM se debe usar 5 días después del inicio de los síntomas para asegurarnos de que haya generado anticuerpos, porque si se usa antes no va a tener anticuerpos y la prueba pues va a ser inútil. Y la prueba rápida de IgG se debe usar 14 días después. Muy bien, para maximizar su posibilidad de que no nos dé un falso negativo en este caso, en estas pruebas específicamente. Existe una diversidad de estas pruebas de acuerdo al método. Están, por ejemplo, las de contrainmunoelectroforesis, esas son de laboratorio. En este caso, se hacen los preparados de la muestra en una plaquita en la cual a través de campos eléctricos, uno negativo y uno positivo, se van separando y se generan líneas. Estas líneas de acuerdo a la porosidad del material o de acuerdo a otros ingredientes que tenga. Por ejemplo, puede ser que la placa tenga proteínas como por ejemplo un anticuerpo que fije el antígeno que se busca y esa fijación se queda marcada en esa línea una vez que se pone el campo eléctrico y eso puede dar positivo a la prueba. Ese es, por ejemplo, un método.
Inmunofluorescencia, les había dicho que les iba a explicar ahorita. Existen dos variantes, directa e indirecta. La directa se mezcla la muestra con una proteína que ahora sí tiene agregada una molécula fluorescente, y esta proteína tiene la capacidad de adherirse a la membrana de la célula, sea bacteria, por ejemplo, específicamente a algún antígeno de esa membrana o pared de la bacteria. La indirecta es la más usada actualmente. En este caso, por ejemplo, se usan anticuerpos propiamente, sí se usan anticuerpos, pero de una mezcla bastante heterogénea de diferentes tipos, generalmente producidos así de manera en laboratorio mezclados. Casi siempre se infecta a un animal de laboratorio y de él se le extraen, por ejemplo, ese es un método, y ya se ponen ahí. Estos anticuerpos se fijan a la superficie bacteriana. Posterior de que se fijaron, ya se agrega una molécula fluorescente a una proteína diseñada que se une a la región FC de esos anticuerpos. Por eso se llama indirecta, porque la molécula fluorescente se adhiere después. Y ya está, se busca las regiones FC de todos los anticuerpos y ya se adhieren y ya dan la marcación. Esta tiene la más usada porque este tipo de cócteles de enzimáticos de anticuerpos se pueden producir de manera más fácil que hacerlos directamente como anticuerpos monoclonales, que son específicamente directamente contra un antígeno muy específico, y entonces puede ser que ese antígeno no pudiese ser fácilmente detectado, por alguna circunstancia pudiese estar ausente en esa superficie bacteriana. O sea, y realmente, o sea, es mejor en ese caso la IFI por costo, facilidad de que quede positivo también. Aglutinación con látex y coaglutinación son dos de los más usados. No son lo más específico que nos gustaría, pero sin embargo son realmente útiles porque son baratos. Por ejemplo, fuera de infectología, la aglutinación de látex se usa principalmente, por ejemplo, para la determinación del factor reumatoide, una prueba inmunológica. En este caso, hagan de cuenta que una superficie, que de hecho es el látex, se colocan varios como tipo anticuerpos también, y esos al agregar el antígeno van a fijarse. Eso va a crear una aglutinación que se puede observar macroscópicamente. Existe diferente cantidad, así, dilución de esta aglutinación, por ejemplo, en la prueba de factor reumatoide, con la cual se saca ya una escala cuantitativa, por ejemplo, de acuerdo a la cantidad de aglutinación. Eso dependerá de acuerdo a la dilución de la muestra. Ese es en ese caso específico. En infectología, evidentemente, la prueba, pues, normalmente no lleva esa dilución, sino que aquí nos interesa si está la aglutinación presente o ausente. Coaglutinación es una variante. En este caso se agrega una enzima extra o algún marcador que puede ser colorimétrico para poder ver de manera más fácil visualmente la positividad de la prueba. Y por último, el ensayo inmunoenzimático ELISA. Este ya se los mencioné. Mira, estas son las líneas que les mencioné que se forman con la electroforesis. Del punto A al B va a viajar el antígeno hasta que se quede parado en medio, si se resulta positivo. Esto al poner una carga eléctrica. Esta es la aglutinación, como les mencioné. Ahí se ve cómo se va aglutinando por los anticuerpos. Y esta es nuestra prueba de ELISA. La prueba de ELISA primero implica agregar el antígeno, hacerle un lavado en el cual prácticamente lo que ahora sí que si está presente el antígeno se va a quedar pegado a la superficie del tubo de la ELISA. En este caso, el tubo está recubierto por anticuerpos específicos para ese antígeno, y lo demás, eso se va a quedar pegado, y lo demás de ese lavado pues se va a despegar. Luego se hace un segundo lavado y se añade un anticuerpo que trae una molécula detectable. Esta molécula puede dar una tinción cuando se mezcla con un colorante, o puede ser fluorescente, variará del tipo de ELISA, pero ya esa molécula nos va a permitir ya verlo y hacer la detección de manera visual.
Así es como se ven los ELISAs positivos, los azules. Estos son los tubitos de ensayo. Esta es una versión colorimétrica, que cambia de color cuando es positivo. En infectos usamos mucho los cultivos, siendo uno de los principales a nivel hospitalario el hemocultivo, dado que pues tenemos mayor facilidad por material de tomar muestras de sangre, dado que muchas de las enfermedades que se tratan en el hospital generan septicemias. Septicemias es de que pues ahora sí que el agente causal viaje por el torrente sanguíneo. Entonces es más fácil determinarlo. Los hemocultivos tienen una sensibilidad realmente baja. Esto se puede aumentar tomando varios seriados, o sea, no nada más único. De hecho, aquí ponen que si se toman de 2 a 3, aumentamos la sensibilidad o la capacidad de recuperar el agente causal en un 85 a 90%. Entonces, un hemocultivo único no nos puede dar el diagnóstico, puede que se le escape, pero al hacerlo de manera seriadas tenemos mayor posibilidad. Normalmente se requiere, esto sí deben aprendérselo bien, porque en su internado ustedes toman los hemocultivos. Así que para que ya no cometan errores en eso. Los medios de hemocultivo, por ejemplo, Ruiz Castañeda es uno, requieren en adultos una cantidad de 5 a 10 mililitros de sangre. Para que así de que, ay, nada más me salieron 2.5, con eso basta. No, en adultos requieren 5 a 10 mililitros. El niño se puede con menos, 1 a 2 mililitros, pero estos son otros medios diferentes a los del adulto. Los frascos son más pequeños, literalmente. Entonces hay que saber que los medios de cultivo, para hemocultivo de adulto y niños son diferentes. Los medios para hemocultivo son bifásicos. Tienen una parte sólida y una parte líquida. Más adelante volver a repetir esta partecita. Ya les mencioné uno, véanlo bien, Ruiz Castañeda, lo van a ver muy comúnmente. Si hacen su servicio social en un hospital rural o en su internado, lo van a identificar. Es un medio sólido o líquido. El otro medio que es el Vacutainer. Ya es muy común. De hecho, en la 71 yo llegué a tomar las muestras para Vacutainer. Es muy cómodo en el sentido de que ese medio se puede poner dentro de una máquina automatizada y les hace todo el trabajito bonito a los, a los químicos y nos da reportes casi diarios. Nos los da, el primer reporte llega en 3 días, en 72 horas. La máquina ya está empezando a dar reporte y después de ahí es casi diario para poder identificar el agente. Por eso es muy común las máquinas automatizadas. Pero, por ejemplo, esos funcionan con Vacutainer. El medio Ruiz Castañeda, pues es a la antigüita. Entonces, ya les hablé un poquito de los sistemas. Hay 2 sistemas principalmente que se usan, semiautomatizado y los automatizados. El semiautomatizado, el más común es el sistema lisis-centrifugación. Este tubito, como el Ruiz Castañeda, tiene adentro un anticoagulante, normalmente poliantenol sulfato de sodio. Y aparte tiene otros ingredientes. Saponina, se acordarán que las saponinas son como jabones jabones orgánicos. Esto lo que hacen es eliminar leucocitos, por ejemplo. El eliminar los leucocitos es importante para que no inhiban el crecimiento bacteriano. Polipropilenglicol, un antiespumante. ¿Por qué? Porque pues ponemos un jabón, que hace un jabón, pues echa espuma y pues altera la muestra. Entonces el polipropilenglicol evita que la saponina espume. Y un fluoroquímico inerte, que facilita la visualización después para la muestra. Estos medios se ponen en un medio que primero lo centrifuga. Esta centrifugación hace que se junte un sedimento. Este sedimento se cultiva y el medio se cultiva dentro de una máquina que lo que va a hacer la máquina generalmente es mover la muestra, vibrarla y mantener una temperatura y después a las 72 horas o 5 días ya se esa muestra. Si no hay crecimiento se vuelve a guardar y se espera otros 3 días y esta muestra se tiene que leer de manera manual a través de sus cajitas de Petri, dependiendo ahora sí la morfología, el hallazgo que dé. O se puede meter a otra máquina que puede determinar por medios enzimáticos qué bacteria se trata. Por ejemplo, hay bacterias que son fermentadoras. Podemos detectar de acuerdo al carbohidrato que fermente qué bacteria es. Eso se puede hacer
de manera automática también. Las máquinas automatizadas, en cambio, nos ahorran estos pasos. Directamente se mete como, esta es una máquina automatizada, pueden ver que ahí tiene el Vacutainer. Esta máquina automatizada agarra el Vacutainer y directamente se encarga de estarlo agitando todo el tiempo y hacer las lecturas. Determina cuando hay un crecimiento bacteriano adecuado y da el aviso. Una vez que da el aviso, lo que hace el químico es tomar una muestra para poderla ver la contención de Gram y reportarla. Por ejemplo, eso es ya, por eso les digo, ya se pueden hacer a partir de esos reportes diarios después de las 72 horas. En caso de ya tenemos ese reporte, el reporte definitivo puede tardar 7 a 10 días, por ejemplo, o 5 a 7, ahí varía de acuerdo al laboratorio. El reporte definitivo lo da la máquina sigue con su proceso, después de hacer la tinción nosotros, sigue con su proceso y después de ese tiempo es capaz de detectar por medio de técnicas radiométricas, espectrofotométricas, fluorométricas o colorimétricas. De acuerdo a esas características, genera tablas de curvas y esas curvas son características para diferentes bacterias y a través de esa el dispositivo nos puede arrojar un resultado. Que actualmente estos dispositivos automáticos tienen de 70 a 90% de fidelidad. Generalmente estos muestras cuando da el resultado también se corroboran por tinción o se recultivan en, por ejemplo, medios para determinar antibiograma o cajas de Petri para confirmarlos algunas veces cuando existe duda. Y a la caja de Petri, pues es la manera manual, ¿verdad? Te llega la muestra, lo siembra, lo metes cada uno en cajitas de Petri diferente, medio Saburó, medio McConkey, o sea, ya dependiendo lo que sospeches. Por ejemplo, si sospechas de hongos como cándida, Saburó. Ese es un ejemplo. Sospechas gran negativos, McConkey, pues, por ejemplo. Esta parte de procedimiento de toma de hemocultivo, esta sí quiero que se la aprendan bien, chicos. Les digo que a ustedes en el internado les toma tomarlo. Hay que seleccionar dónde tomar la muestra, una vena. Evidentemente poner su torniquete. Hay que hacer una limpieza muy adecuada del área con agua y jabón. Posteriormente usar un antiséptico, que el de excelencia es Isodine, la verdad. Con eso es más que suficiente el Isodine en el área donde se va a tomar. Uno debe usar guantes estériles y una jeringa estéril para realizar la punción de la vena. Una vez se trae esa punción de la vena, para meterlo en su frasco de hemocultivo, el frasco debe limpiarse el tapón. Es suficiente limpiarlo también con Isodine, ¿ok? El método que usamos normalmente, y ese es el método muchas veces descrito de manera hospitalaria, es tienes tu frasco, cuando abres tu solución de Isodine, agarras con una jeringa y le colocas una gota a la tapita. Esa gota debe hacer contacto por 5 minutos, por lo tanto es lo primero que haces. Después ya te procuras a hacer la antisepsia de la piel y de seleccionar tu vena. Y en lo que las selecciones y tomas la muestra ya pasaron esos 5 minutos. Después de eso y que ya tienes tu muestra, vas con tu frasco, retiras el exceso de Isodine, normalmente nada más volteas el frasco para que caiga la gota y ya colocas directamente con tu aguja a tu frasco tu muestra. Ese es el método antiséptico, es bien importante porque esto va a evitar inoculación de un agente de la superficie por contacto, una contaminación. Esto es importante porque, por ejemplo, en terapia intensiva, los agentes causales, principalmente de infección en terapia intensiva, son gram negativos. Ya les mencioné pseudomonas, otros son Acinetobacter baumannii, por ejemplo, Esterotrofomonas es otra, Esterotrofomonas. Esos que acaban en monas, su nombre es así, con S, Pseudomonas, Esterotrofomonas, para que lo pronuncien bien. Entonces, estos agentes pueden estar en las superficies. De hecho, de ahí lo quieren los pacientes, pero pues pueden causar contaminación y dar un falso positivo. Por eso es importante. Es importante que estas muestras pues envíen al laboratorio ya conservadas a 37 grados para que los agentes sobrevivan. Son muy sensibles a los cambios de temperatura, esas mendigas bacterias. Un medio que está cayendo en desuso es el mielocultivo. El mielocultivo, no se preocupen, ustedes no lo van a hacer. El mielocultivo, de hecho, es una intervención específica de mi área de medicina interna, pero inclusive nosotros ya no hacemos tantos. De excelencia se usan para diagnóstico de brucelosis y fiebre tifoidea. La muestra se toma directamente de médula ósea.
Se elige principalmente hueso grueso. Lo más ideal es la espina ilíaca posterior. Sin embargo, también se puede tomar de fémur, espina ilíaca anterior también, o de húmero. Yo no sé si vieron la película de Siete Almas. En esa película Will Smith va a donar médula ósea. El procedimiento de donación de médula ósea es muy similar al mielocultivo. Es una aguja gruesa, una jeringa gruesa y es doloroso. La cara que pone es muy buena actuación porque así duele. Pero es un procedimiento inocuo, la verdad, eso es muy seguro, ¿eh? No causa realmente algún daño al paciente. Pero de una vez aviso, como le perforas el periósteo y el hueso, la verdad es que sí duele. Y usamos anestesia local, ¿eh? Para el procedimiento usamos anestesia local, pero aún así es doloroso. Siguiente método es muy usado. Normalmente en su internado sí les toca, e inclusive a veces donde tienen residentes de internas, a veces los residentes les permiten hacerlo. Ahorita en COVID no puedo asegurar que les vaya a tocar, hay una disculpa. Pero un método muy utilizado dentro de medicina es la punción lumbar. Se utiliza por anestesiología y medicina interna principalmente y neurología, claro. Nosotros lo usamos para diagnóstico, anestesio para tratamiento, sus anestesias, sus raquias, que está mal decir la raquia, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, nosotros lo usamos para diagnóstico. La punción lumbar se hace en el espacio suracnoideo. Debemos atravesar el tejido subcutáneo, el tejido fibroso, los tendones, la dura madre, la pía madre, hasta llegar a tejido subcutáneo, y a nivel de la cola de caballo es donde se toma la muestra. Acuérdense que la cola de caballo en adultos empieza de L3 hasta las heces, ¿ok? Entonces, los puntos más comunes de punción es espacio L3, L4 y espacio L4, L5. Son los más comunes. Se puede puncionar un poquito más arriba, ya con un poquito de riesgo, pero normalmente los sitios que la bibliografía maneja es L3, L4, L4, L5 como manera segura. Acuérdense que la cola de caballo son las raíces nerviosas, entonces ahí es muy difícil tener una punción accidental de la médula espinal. De hecho, es imposible. Esto es en adultos. En niños recuerden que la médula espinal está más baja, entonces tiene un mayor grado de dificultad. Pero en adultos resulta un procedimiento muy seguro. Su única contraindicación prácticamente es la hipertensión intracraniana, para que recuerden que paciente con déficit neurológico y papiledema no se lo hagan, ¿eh? Ahí ténganlo muy en cuenta. Las tomas de muestra normalmente son de 3 a 5 mililitros. Esta muestra se debe diluir en varios tubos. Normalmente usamos unos 4 o 5 tubos, 1 mililitro por tubo. Para estas muestras todas son de utilidad. La primera muestra casi siempre se desecha para evitar que haya contaminación por sangre, porque puede haber un leve sangrado. Entonces la primera muestra incluso pueden ver que sale rosita. Casi siempre no se usa, se desecha. La segunda muestra, casi por lo general, es la que usamos para que vaya a cultivo. La tercera muestra casi siempre va para tinción gran, y la cuarta y quinta muestra van para citoquímico citológico, o sea, un análisis ya directo de microscopio, que es el análisis rápido. Muchas veces por microscopio ya hacen una tinción una tinción rapidita, o ya nos reportan características que pueden ser útiles. O pasa a citoquímico directo, que eso lo procesa una maquinita casi siempre, donde nos dan valores de glucosa, DHL y proteínas y pH, que pues es de utilidad también. Ay, aquí ya no sé. Bueno, como quiera eran los pasos, están atrás. Ahí fue error mío. Muy bien, ahí está como ve el procedimiento. El procedimiento se puede hacer en decúbito lateral. Se aconseja que al izquierdo, pero puede ser en cualquiera de los dos, o se puede hacer con paciente sentado. Cualquiera de los dos es posible hacerlo. Ahí pueden ver la diferencia entre una aguja para punción lumbar, que usamos para muestra, y una aguja para anestesia epidural, que pueden ver que pues se curvea. Urocultivo, otra muestra que ustedes también toman, para que la dominen bien, sobre todo en niños chiquitos.
El método más común que la bibliografía maneja para toma de urocultivo es la bolsa recolectora. Esto se usa mucho en niños. Ustedes no lo usarán. En hospitales de salubridad y del IMSS no tenemos bolsas recolectoras y si las hay, las usan los pediatras, que son las minis para los niñitos. En adultos no las usamos. Entonces no tiene mucho caso que lo aprendan realmente. Lo más interesante es que aprendan la toma de muestra ustedes por sonda transuretral. Y evidentemente también se puede tomar muestra directo del paciente consciente. En este caso el paciente debe hacer un aseo de genitales con agua y jabón y él mismo debe recolectar su muestra del chorro medio. El primer chorro sirve para limpiar la uretra y arrastrar bacterias que pueden ser comensales normales. Y ya el chorro medio ahí sí ya nos permite determinar si hay bacterias dentro de la vejiga o en los riñones, por ejemplo. Entonces, el paciente puede recolectarnos su chorro medio. En el caso de nosotros, como médicos internos, bueno, ustedes como médicos internos del futuro, van a requerir recolectar la muestra por sonda transuretral, que es el método más común en México. Hacen asepsia, antisepsia con jabón líquido, de hecho, jabón y agua es más que suficiente para colocar su sonda. Puede ser sonda como una Nelaton, que es de entrada por salida, o una sonda Foley con globita para ya dejar la sonda colocada. Se introduce su sondita y una vez introducida su sondita, de ahí se puede extraer directamente la muestra. Se puede extraer la muestra también de la bolsa recolectora. Pacientes que ya tienen sonda, se puede ya directamente de su bolsita recolectora que se le coloca poner una muestra. Y la otra técnica es la punción suprapúbica. Esta no la hacen como médicos internos, no los dejamos, honestamente. Es sencilla, pero no la hacen. En este caso es determinar la presencia del globito vesical, o sea, que el paciente haya aguantado la orina. Se busca arriba de la sínfisis del pubis y la aguja se conecta de manera vertical y se le da, como ven, un ángulo de 20 grados y ahí se punciona y se va extrayendo hasta que dé la muestra de orina y así ya se extrae. Este es un método poco usado porque la verdad es que la mayoría de muestras fácilmente se extraen con un catéter urinario. La reservamos más bien para cuando tenemos duda diagnóstica, que nos sale, por ejemplo, un cultivo extraño y para evitar contaminación, porque esta es la técnica más aséptica, ¿eh? La punción supracúbica tiene esa ventaja, que es una técnica práctica 99% aséptica, por lo tanto requiere menos unidades formadoras de colonias para un diagnóstico, entonces nos puede hacer el diagnóstico fidedigno. Entonces, solo en ese caso, pero la verdad es muy difícil que dudemos. Normalmente la clínica es muy evidente y generalmente los organismos que se asocian a infección de vías urinarias están muy bien determinados. Así que prácticamente cuando sale, pues agua pasa por mi casa. De todos modos, también es importante que conozcan cómo se hace esta técnica en algún futuro, porque, por ejemplo, la punción suprapúbica también sirve para colocar una guía que sirve para después hacer una colocación de sonda suprapúbica. Por ejemplo, en los pacientes que tienen un cáncer de próstata y ya no pueden orinar, los urólogos lo que hacen es hacerles un orificio suprapúbico, donde les insertan la sonda transuretral, pero ahora suprapúbica, para que puedan orinar y así pues paliar los síntomas del cáncer, por ejemplo. Ahorita que toqué lo de unidades formadores de colonias, yo creo que con eso ya acabo porque ya vi la hora. Con respecto a las unidades formadoras de colonias en el urocultivo, hay que tener en cuenta que generalmente con una técnica séptica adecuada se considera que de 10 a la 3 y 10 a la 4 son urocultivos positivos. En cambio, con una sonda transuretral recientemente puesta o una punción suprapúbica, organismos que crezcan 10 a la 2 ya se puede considerar un urocultivo positivo. Eso es importante, saber cuántas unidades formadoras de colonia pueden crecer para la diferencia diagnóstica. Anteriormente ya era clásico, y creo que así viene en el CUMATO, porque el CUMATO no se actualiza desde el 2016, refiere 10 a las 5 unidades formadores de colonias. 10 a las 5 son 100,000 unidades. Actualmente ya se considera que a partir de 10,000 unidades, que son 10 a la 4, ya es diagnóstico, ¿ok? Y algunos hasta sugieren, dependiendo del paciente, 10 a la 3, 1,000 unidades, ¿ok? Por eso les menciono, o sea, ya las cosas cambian.
de acuerdo ahora sí a lo que va juntándose de evidencia. Pero eso es un punto que les quiero agregar muy importante, porque cuando toque esa parte de infección urinaria, ese punto pues no hay que tocarlo del cumate, porque eso está un poquitito desactualizado. Pero bueno, aquí nos quedamos. Vamos a seguir. Yo creo que esto lo acabo en la siguiente clase y empezamos